A ver, imagínense por un momento un peso que aplasta muchísimo más que cualquier tragedia que podamos ver con nuestros propios ojos. Hablamos de un eco silencioso, ¿saben? Una especie de sombra que vive adentro de nosotros y que literalmente tiene el poder de multiplicar nuestro dolor hasta volverlo insoportable. Bueno, pues justo de eso vamos a hablar hoy. Arrancamos con este análisis profundo sobre cómo experimentamos el sufrimiento extremo. Y a lo largo de este estudio vamos a desglosar una de las verdades más crudas, pero al mismo tiempo más liberadoras que podemos llegar a entender: el hecho de que el sufrimiento humano no depende nada más de lo que nos pasa afuera, sino de cómo nuestra mente y nuestro corazón interpretan eso que nos pasa. La pura verdad es que, frente a la adversidad, la mente actúa como un amplificador gigante, y cuando ese amplificador se sintoniza en la frecuencia del dolor, híjole, el pensamiento llega a pesar muchísimo más que la circunstancia misma. Para entender bien la magnitud de todo esto, tenemos que viajar a uno de los momentos más oscuros de la historia antigua. Escuchen bien estas palabras del profeta Jeremías, porque ojo, no las escribió desde la comodidad de un escritorio, las escribió rodeado de cenizas, y lo digo de forma literal. Su contexto era la destrucción absoluta de Jerusalén. Había perdida por todos lados, un silencio total ante sus oraciones, la ruina completa de su nación. Y noten la crudeza del texto: mi aflicción y mi abatimiento. Es un pasaje que se tiene que leer con muchísima empatía y solemnidad, porque nos relata un dolor que va más allá de lo físico. Es un dolor que se instaló directo en el alma. Hablamos de un hombre cargando un dolor externo monumental, sí, pero también con una herida interna profundísima. Para navegar por todo este laberinto emocional y espiritual, vamos a estructurar el recorrido de hoy en 4 partes muy claras. Primero, el dolor externo es real. Segundo, el sufrimiento en la mente. Tercero, el punto de quiebre. Y cuarto, la esperanza de la renovación. Empecemos con la sección 1. El dolor externo es real. A ver, es importantísimo dejar algo claro desde ya. En ningún momento este análisis busca hacer menos la tragedia. No estamos diciendo para nada que el dolor sea una ilusión o que mágicamente, si lo ignoras, va a desaparecer. Para nada. Las tragedias pasan y duelen. Si miramos las realidades que Jeremías estaba enfrentando, el panorama era devastador. Hablamos de un rechazo frontal de su propia gente, una persecución constante que ponía su vida en riesgo todos los días, una soledad profunda y un dolor emocional súper intenso. Vaya, nada de esto era un invento suyo. Eran hechos 100% palpables. El problema externo era gravísimo, de verdad. Pero, y aquí viene lo interesante, la batalla más feroz no se estaba peleando en las calles destruidas de Jerusalén, sino adentro de su propia cabeza. Pasemos a la sección 2, el sufrimiento en la mente. Aquí es exactamente donde vemos cómo se desgasta de verdad la resistencia humana. Resulta que una vez que la circunstancia externa ya nos golpeó, nuestra mente tiene esta curiosa tendencia de agarrar ese golpe y convertirlo en un ciclo que no tiene fin. Funciona como una enorme cámara de eco. Fíjense en lo más impactante de este texto, es la palabra continuamente. Lo tengo presente continuamente. El núcleo de su agonía no era nada más que Jerusalén había caído, sino que esa caída se estaba repitiendo una y otra vez dentro de su mente. Y es que el trauma no solo duele cuando pasa, el trauma se revive cada vez que la mente decide darle play de nuevo. Así, el dolor original se multiplica exponencialmente con cada repaso mental. Y esto ilustra perfectamente un contraste que es vital en la psicología del dolor. Piénsenlo así. Por un lado tenemos las circunstancias externas, lo que pasa a nuestro alrededor, ya sea una pérdida, un fracaso o una tragedia. Ese evento tiene un principio y un final. ¡Pum! Pasó. Pero por otro lado están los pensamientos internos, todo eso que nos repetimos en la cabeza. El evento externo pasa una sola vez, pero nuestra mente es capaz de repetirlo 1000 veces. Si nuestra interpretación interna es completamente negativa, el sufrimiento se vuelve como un motor que funciona solo. Llega un punto donde ya no es el mundo el que nos está lastimando, somos nosotros mismos, manteniendo la herida abierta desde adentro. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues una verdadera parálisis psicológica. Cuando la mente se queda atrapada en este ciclo, pasan 3 cosas que son fatales. Primero, el pasado duele más, porque la memoria empieza a filtrar solamente lo negativo y lo hace gigante. Segundo, el presente pesa mucho más. La carga de todos los días se vuelve insoportable simplemente porque toda nuestra energía mental se gasta en revivir el trauma. Y tercero, el futuro se oscurece por completo. La mente se programa literalmente para esperar siempre el peor escenario posible. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos se vuelven durísimas, implacables, y cualquier rayito de luz desaparece por este atrapamiento mental. Lo que nos lleva a la sección 3, el punto de quiebre. Pero afortunadamente hay una salida.
A lo largo de la historia y del estudio de cómo nos comportamos, se ha comprobado que el sufrimiento no tiene por qué ser un callejón sin salida. Hay un momento definitivo, un giro de timón súper consciente, que marca exactamente el punto donde la trayectoria del dolor empieza a cambiar. Y esta es la clave de todo nuestro estudio de hoy. El pasaje de Lamentaciones 3:21 es, sin exagerar, uno de los actos de voluntad más profundos que se han registrado. Esto recapacitaré en mi corazón. La palabra recapacitar aquí es como jalar el freno de emergencia de un tren en movimiento. Es una decisión consciente, profunda y hasta un poco rebelde contra uno mismo para decir, ya basta de dar vueltas en el dolor. No es que las ruinas de afuera hayan desaparecido, ¿verdad? Es que hay una decisión activa de cambiar el enfoque interno. Por lo tanto, esperaré. Esa esperanza no sale de la nada ni por un golpe de suerte. Nace de un cambio totalmente deliberado en nuestra forma de pensar. Vamos a desmenuzar cómo se construye esto, paso a paso. Para cruzar ese puente que va desde la agonía hasta la esperanza, la secuencia es bastante clara. Paso número 1. Dejar de girar en el dolor. Es ponerle un alto a esa rumiación constante de la que hablábamos. Paso número 2. Cambiar el enfoque interno. Si la mente estaba clavada viendo la ruina, hay que obligarla, literalmente obligarla, a mirar hacia otro lado. Y paso número 3. Comenzar a pensar diferente. Ojo, que este es un ejercicio muy activo. Requiere energía. Cambiar activamente donde ponemos nuestra atención es el requisito que no es negociable si de verdad queremos empezar a sanar. Finalmente, llegamos a la sección 4, la esperanza de la renovación. Una vez que logramos frenar esa caída libre de los pensamientos oscuros, el escenario queda listo para que empiece a amanecer. Y aquí llegamos a la verdad fundamental que sostiene y sirve de ancla para una mente que ya decidió transformarse. Es una verdad teológica inquebrantable. Cuando reorganizamos el pensamiento, el dolor de afuera no desaparece por arte de magia. Las runas de Jerusalén, por supuesto, seguían ahí al día siguiente. Sin embargo, al alinear la mente con estas realidades divinas, entender que por esa misericordia no hemos sido consumidos y que esas misericordias son nuevas cada mañana, la fe logra quitar a un lado esa interpretación tan sombría que teníamos. Saber que hay una fidelidad superior funciona como un ancla buenísima. Esa perspectiva de que cada día es un nuevo amanecer es lo que rompe por completo el control que la oscuridad tenía sobre la mente. Ahora, el punto clave aquí es que esto no es solo un principio aislado allá en la historia antigua. Para nada. Se conecta perfectamente con una máxima espiritual importantísima que vemos siglos después en el Nuevo Testamento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La verdadera transformación no pasa nada más porque nos mudemos de ciudad o porque cambien nuestras circunstancias externas. Ocurre renovando la mente. Transformar nuestro entendimiento, alinear nuestros pensamientos con la verdad de manera activa. Eso es lo que finalmente transforma nuestra realidad cuando enfrentamos el dolor. Lo cual nos trae a esta cifra que es de verdad contundente y sale del principio central de todo este análisis. Pongan atención, 90%. El 90% de nuestro sufrimiento no siempre viene de lo que realmente nos está pasando, sino de lo que estamos pensando sobre eso que nos pasa. Esta idea se nos tiene que quedar grabada permanentemente. Nuestros patrones de pensamiento son el amplificador número 1 del dolor humano. Las circunstancias, digamos, ponen el 10% del impacto inicial, pero es el pensamiento el que se encarga del 90% de todo ese peso que venimos arrastrando con el tiempo. Entonces, para resumir las acciones concretas de este estudio y ver qué nos llevamos, el camino está clarísimo. El llamado final es súper práctico. Primero, es urgente detener de tajos esos pensamientos destructivos. Segundo, tenemos que reemplazar la mentira y todo ese derrotismo interno por verdades fundamentales, verdades que sean sólidas. Y tercero, permitir que nuestra mente se renueve constantemente. Porque la gran conclusión de todo esto es que, aunque una mente renovada no siempre va a cambiar nuestra circunstancia en ese mismo instante, sí va a cambiar de una forma radical e irreversible la manera en que vivimos y atravesamos esa circunstancia. Cerramos este análisis con una pregunta que de verdad exige que nos tomemos un momento para reflexionar en silencio. Frente a esta realidad innegable de que nuestra mente tiene todo el poder para hundirnos o para sostenernos, solo nos queda tomar una decisión. ¿Qué pensamientos van a dominar nuestra mente el día de hoy? ¿Va a ser el peso abrumador de la circunstancia o la solidez inquebrantable de la promesa? Piénsenlo bien, porque la respuesta a esa pregunta es la que va a determinar al final del día el verdadero peso de nuestro dolor.